casi todo ya. Bien, vamos a dar la siguiente clase de la parte de medicina interna 2. Un poco más ya terminamos, chicos, ¿saben? Bueno, habíamos quedado de la clase anterior, ya hablamos de trombocitemia esencial, perdón, ¿sí? Iniciaríamos a partir de este lugar, que sería mielofibrosis primaria, ¿sí? Es una enfermedad clonal de la célula madre caracterizada por fibrosis progresiva con desarrollo de M, ¿sí? Los criterios diagnósticos debemos excluir, por un lado, presencia a nivel de la médula ósea de características de trombocitosis esencial, polisistemia vera, ¿sí? Leucemia mieloide crónica o leucemia monocytoide crónica, ¿sí? Son tres enfermedades que debemos descartar por médula ósea y presencia de fibrosis grado 2 a 3 de la médula, ¿sí? En algunos mutaciones que se puede observar el JAK2, solo tengo un 30% de los pacientes positivos, carreticulina y MPL, ¿sí? Son los esquemas que se utilizan para buscar a nivel mutacional. Después existe otro criterio menor como anemia, leucocitosis mayor a 11.000, esplenomegalia palpable, aumento de nivel de LDH, ¿sí? Son los otros criterios menores. Nosotros caracterizamos por score a los pacientes según IPSS o DIPS o DIPS Plus, ¿sí? Lo que son las variables, tengo una edad más de 65 años, esto me agrega un punto. Síntoma constitucional como sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso. La hemoglobina menor a 10, un punto me da para IPSS, ¿sí? Para DIPS y DIPS Plus me da 2 puntos. Blasto en sangre periférica más de 1% me da un punto cada uno. Para el DIS Plus me agregan las plaquetas menor a 100, requerimiento transfusional, y acá lo que me agrega también cariotipo desfavorable, como trisomía del 8, monosomía del 7, deleción del 7Q, inversión del 17P, inversión del 3, deleción del 5 o deleción del 5Q, ¿sí? Deleción del 12P, rearreglo asociado al cromosoma 11 P23, que son todas las translocaciones, y un cariotipo complejo que sería más de 3 alteraciones genéticas en el mismo momento, ¿sí? Esto me divide según en riesgos, ¿sí? De bajo, intermedio, intermedio 1 y alto riesgo. Como lo ven, la sobrevida de cada uno, aproximadamente de bajo riesgo, la mayoría vive más de 11 años, de alto riesgo ya son de 2,3 a 1,5, en algunos peores casos son de 1,3, ¿sí? La sobrevida de los pacientes. La categorización del DIPS Plus lo que a nosotros nos hace es decir, bueno, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer? ¿Cómo le podemos continuar? El riesgo bajo, intermedio, asintomático es control, ¿sí? El sintomático, el tratamiento convencional con transfusión o ruxolitinib, ¿sí? Se puede utilizar hidroxiurea, interferón, ¿sí? El riesgo intermedio 2 o alto, si es elegible para trasplante o no, es la pregunta que nos hacemos. Si tiene más de 65, olvídese. Paciente 40, 30 años, sí. Bueno, si se considera un trasplante, directamente primero tenemos que buscar donante, ¿sí? Hablar con un centro y llevar a una consolidación convencional, ¿sí? O intensidad reducida. Si no es un paciente candidato a trasplante, bueno, le podemos utilizar ruxolitinib, principalmente para los pacientes con esplenomegalia y sintomatología constitucional, lo que va a disminuir, ¿sí? Tratamiento de la anemia, utilización de interferón, y si hay un ensayo clínico, ingresaré directamente a un ensayo clínico del paciente. Bueno, otro de los neoplasia mieloproliferativa es un capítulo bastante grande, es leucemia mieloide crónica, es una enfermedad de la neoplasia mieloproliferativa crónica, ¿sí? Que surge una translocación descrita por el cromosoma entre el 9 y el 22, se crea el cromosoma Filadelfia, caracterizado por estas tres fases. Tengo una fase blástica, una fase acelerada y una fase crónica. La mayoría de los pacientes se diagnostica en fase acelerada,
¿sí? Muy poco paciente en fase crónica. La fase blástica, como nosotros definimos, que tenga blastos, células inmaduras, más de 20% en sangre periférica y o médula ósea, ¿sí? Sarcoma mieloide, sería un tumor de leucemia, sería. Fase acelerada entre 10 y 19% en sangre periférica y en médula ósea. Sangre periférica más de 20% en basófilos, también se asume como una fase acelerada. Fase crónica, ¿sí? Encuentro leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia, vasofilia, blasto entre 1 a 3% y en médula ósea hipercelular con hiperplasia mieloide y blasto menos de 10% para hablar de una fase crónica. Para la leucemia mieloide crónica también tengo un score que se llama de SOCAL y Hasworth. Con eso nosotros lo que dividimos es bajo, intermedio, alto riesgo, ¿sí? Depende, se calcula a través de la aplicación, la mayoría, porque es bastante compleja, con la edad, el vaso, recuento plaquetario y blastos, ¿sí? Y el Hasworth lo que me agrega sobre es el basófilo y el eosinófilo, ¿sí? Son dos ítems más que me agrega. Esto me divide en bajo riesgo, intermedio, altos riesgos. Puede tener algunas alteraciones citogenéticas los pacientes con leucemia mieloide crónicas. Las más asociadas son trisomía del 8, son de mal pronóstico, duplicación del cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, con agregación de elección del 22 o aumento o trisomía del 22, por ejemplo, isocromosoma del 17, trisomía del 19, isoveriado del 22, que estos son de mal pronóstico. Otro hallazgo genético raro de elección derivado del cromosoma 9, no hay valor pronóstico en estos, y una Filadelfia variante. ¿Cómo nosotros indicamos a los pacientes el tratamiento? Algoritmo diagnóstico y terapéutico. ¿Sí? En los pacientes con fase avanzada nosotros hacemos un aspirado y biopsia de médula ósea. En la médula ósea lo que buscamos principalmente es el citogenético, ¿sí? Se puede utilizar la citometría de flujo para ver cuánto elemento inmaduro, que sería el blasto, para ver, ¿sí? Podemos buscar algunas mutaciones, ¿sí? El molecular es el BCR-ABL, P190 y P210, que son lo más común. En un variante muy rara es encontrar el P170, ¿sí? Principalmente el P190 es para el linfoblástico agudo y el P2 es para la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Esas son las diferencias muchas veces de los BCR-ABL. El HLA es la histocompatibilidad de los pacientes cuando ingresa en fase avanzada. Bueno, si el paciente tiene una crisis blástica, ¿sí? Principalmente vamos a este lado, puede ser linfoide o mieloide. Si es mieloide, se ofrece quimioterapia, tipo de la leucemia mieloide aguda, asociado con inhibidor de la tirosinquinasa, seguido de un trasplante de médula ósea, o dale solo inhibidor tirosinquinasa y luego le hago un trasplante. O entraría en un ensayo clínico. Si es una linfoide aguda, la quimioterapia de inducción es similar a una LLA asociado con inhibidor de la tirosinquinasa, luego le hago un trasplante de lo posible, o directamente empezaríamos con inhibidor de tirosinquinasa seguido por un trasplante, ¿sí? En fase acelerada, los trabajos te hablan de iniciar imatinib 400 miligramos 2 veces por día, ¿sí? Utilización de nilotinib 400 miligramos cada 12 horas, dasatinib 100 miligramos por día y una categoría 2A, todavía no es 1A, 1B, que la mayoría son 1B esto, que es una dasatinib más alta dosis, 140 miligramos. Estas tres drogas son inhibidor de la tirosinquinasa, que lo que nosotros buscamos muchas veces es esta meta terapéutica que encontramos cada 3 meses, ¿sí? De que no tenga esta característica, luego a los 6 meses, al año, ¿sí? Y en cualquier momento deberíamos buscar esto, ¿sí? Cuando me falla la primera línea, ¿sí? Como tenemos que ir viendo también es similar, igual yo voy a pedir, ¿sí? De esas partes. ¿Qué es lo que pasa? Todos cuando hablamos de leucemia, primero lo que pensamos es el trasplante de médula ósea, ¿sí? El trasplante de médula ósea, ¿sí?
Estos son efectos adversos que podemos producir a nuestros pacientes, que se llama enfermo digerto contra huésped, ¿sí? Que produce lesiones dérmicas, ¿sí? Disminuye la movilidad articular como rodilla, talón, el brazo, disminuye la apertura bucal, tiene diarrea severa, ¿sí? Muchas veces el trasplante, ¿sí? Es más tóxico que el tratamiento. Estas lo que demostré son pacientes trasplantados de hace años de leucemia amiloide crónica, ¿sí? Porque antes la leucemia amiloide crónica se trataba con hidroxiurea, ¿sí? Algunas quimioterapias similar a la leucemia amiloide aguda, y luego se trasplantaba a los pacientes. Después que apareció el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Que cambió la molécula es BCR-ABL, ¿sí? La translocación 922, hizo que modifique la vida de estos pacientes, mejoró muchísimo, hasta hay pacientes que no requieren trasplante y están en remisión completa tomando la pastilla, ¿sí? El control se hace a nivel molecular, con dosaje del BCR-ABL, cuantificación del P210, lo único que está demostrado, para P190 todavía no hay trabajo que demuestre que sirva, ¿sí? Llegamos hasta cierto nivel nuestro estudio de complejidad, ¿sí? Para una imagen en el Iceman o el Titanic que le vieron la película, vio que está el hielito arriba, pero por debajo del mar no vemos nada. Bueno, es lo mismo. Nosotros llegamos a cierto punto de nuestra capacidad que tenemos a nivel de la tecnología, que sabemos que hasta ahí no tengo más la enfermedad, pero por debajo de eso yo no sé cuánto más me queda para decir que no tengo más la enfermedad, ¿sí? Lo mismo ocurre con los pacientes con HIV. Es similar, por ende nosotros les damos por vida los tratamientos, ¿sí? De inhibidor de la tirosinquinasa. Hay trabajo actualmente que están haciendo para suspender en búsqueda, por ejemplo, para pacientes embarazadas o requieran una cirugía que interviene en interfiere, perdón, la inhibidor de la tirosinquinasa, o por sus efectos adversos, se le está viendo la posibilidad de suspensión, ¿sí? El algoritmo diagnóstico de una enfermedad mieloproliferativa, como lo vieron, en todo lado aparecía el JAK2, ¿sí? Hay una sospecha de una enfermedad mieloproliferativa, lo primero que se hace, repetir laboratorio, pedir una ecografía, palpar el vaso si tiene o no la tiene, ver los glóbulos blancos, los rojos, la plaqueta, cómo están cada elemento, ¿sí? Pedir molecular es el JAK2, ¿sí? B617F es lo que más se pide. Después el BCR-ABL, ¿sí? P210 y yo le pido P190, porque en algunos casos aparecen positivos. Si eso me hace dividir rápidamente el agua en dos grupos gigantes, el BCL positivo, BCL negativo. El BCR-ABL positivo es leucemia amiloide crónica, ¿sí? El resto son otras patologías. Si es JAK2 positivo y tiene más glóbulos rojos, sería policitemia vera. Si tengo más eh, plaqueta y tengo un 50% positivo el JAK2, es una trombocitosis esencial. Tengo reacción leucoeritoblástica. Los estudios moleculares todas son negativas. Pensaríamos más en una mielofibrosis, ¿sí? De esa manera rápidamente nosotros dividimos en nuestra cabeza qué molécula pedir para dividir el agua y estudiar más rápido. Y el tratamiento para los pacientes mieloproliferativos, la línea es citorreducción principalmente, ¿sí? Con hidroxiurea, utilización del Jakavi o nilotinib, que es, pero no es nilotinib, es inhibidor del JAK2, ¿sí? Son utilización en segunda línea para los pacientes con enfermedad mieloproliferativa, ¿sí? Para la leucemia amiloide crónica, la primera línea en este momento puede utilizarse es imatinib, 400 miligramos por día, ¿sí? Pacientes joven, alto riesgo de Hasford, ¿sí? Se utilizaría nilotinib, son 400 miligramos 12 por día, o Doctor, dasatinib. una pregunta. Doctor, Sí, te escucho, te Se espero. trabó el PowerPoint, parece. No, no sé para vos porque esto todo es verbal. ah, Ah, ok, bueno, dale, gracias. gracias. Sí. El nilotinib, por ejemplo, son 400 miligramos de OS por día y dasatinib es 100 miligramos por día, ¿sí?
Eso depende de cada obra social que le autorice y cada paciente cómo es. ¿Cómo lo están dando en este momento? Estamos intentando de utilizar siempre la segunda generación, los inhibidores de tirosina quinasa, que es nilotinib, dasatinib, porque vimos que tiene mayor potencia de inhibición y más rápido la respuesta y más profunda rápidamente. ¿Sí? Muchas estamos utilizando más segunda generación que la primera generación, que es imatinib, pero la presencia de imatinib cambió muchísimo la sobrevida de todos estos pacientes con enfermedades que no eran curables, ahora se cronificaron. Igual ocurre lo mismo con oncología. Cuando ustedes dan oncología van a ver que hay muchas drogas que tienen casi el mismo nombre, que es IMIP, que son la mayoría son inhibidores de las tirosina quinasas. Bueno, ahí le muevo el PowerPoint. El síndrome hipoeosinofílico es una enfermedad caracterizada por más de 1500 eosinófilos, por lo menos en 2 ocasiones, ¿sí? Marcada una eosinofilia titular, manifestación clínica atribuible a la eosinofilia, ¿sí? Eosinófilo mayor a 500 en estos casos. Ocurre una incidencia de aproximadamente 0,036 casos por 100.000 habitantes por persona al año. ¿Tienen conexión todavía, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, Sí, perfecto, porque doctor. desaparecieron por eso. Hipereosinofilia produce también mucha inflamación, fibrosis tisular, trombosis por efecto citotóxico directo de eosinófilos. Es un mieloproliferativo también, ¿sí? Que el estudio que está mutado, el PDGFR alfa beta, FGFR1, que son principalmente los fibrinas, a ese nivel de alteración molecular. En algunos casos el JAK2 positivo, es rarísimo. La mayoría son no específicos de esta eosinofilia. El diagnóstico se hace por descarte de causa secundaria como alergia, ¿sí? A alimentos, principalmente lo más raro que dificulta el diagnóstico además. ¿Sí? Luego biopsia medula ósea, citogenético, estudio molecular, que siempre va el BCR, ABL y JAK2. El PDGFR y FGR1, cuando hay sospecha, se utiliza. Podemos utilizar un estudio que se llama FISH, que es mucho más fino que el citogenético, busca puntualmente esa alteración genética. Dosamos la vitamina B12, que suele estar alto, tomografía, inmunoglobulina E, triptasa, troponinas, ecodoppler cardíaco. Principalmente estas últimas se pide por el daño tisular. El tratamiento siempre es disminuir el daño del órgano blanco con corticoide alta dosis. En caso de un paciente con más de 1500 eosinófilos asintomáticos se puede esperar, ¿sí? En algunos casos podemos utilizar un inhibidor, que en este caso es imatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa que afecta también este rearreglo, ¿sí? A una dosis de 200 a 800 miligramos por día. En algunos casos se puede utilizar ponatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa de tercera generación. Y en no específico también hay trabajos que hablan de hidroxiurea o interferón, ¿sí? Estos son los casos que le dejo luego para practicar, después me preguntan si quieren. Así vamos a las siguientes clases. El módulo 5 sería que lo que teníamos que hablar hoy son aféresis, los hemoderivados, amiloidosis, coagulopatía intravascular diseminada, hemocomponentes y hemoderivados. Vamos a hablar principalmente de los componentes hemoderivados, ¿sí? Después hablaremos de aféresis. Bueno,
Ahí está. Vamos a esperar un poquito que les salga a todos. ¿Pueden ver la diapositiva o todavía está medio colgado? Se colgó. A ver si está medio colgado, doctor. A ver, yo ya me fui a la diapositiva 2 y no sé si ustedes están colgados Ahora todavía. se ve sangre Ahora se entera, queda. plasma rico en plaquetas. Esa, listo, entonces se colgó mi teléfono. Voy a sacar el Wi-Fi y le dejo solo con mi RAM. Bueno, ¿qué es lo que tengo nosotros en transfusión? ¿Sí? Antes se utilizaba la sangre entera, ¿sí? En estos casos, los pacientes utilizamos esta barbaridad, porque dentro de la sangre tenemos plasma rico en plaquetas, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelados, crioprecipitados y glóbulos rojos, ¿sí? Actualmente ya no se utiliza más sangre entera, no existe, olvídense. Hay una recibida que me apareció en la guardia y dice, bueno, le transfundo sangre entera. Casi lo mato, para que sepan. Me enloquecí. ¿Sí? Cuando necesita glóbulo rojo, solo se transfunde glóbulo rojo. Necesito plaqueta, solo transfundo plaqueta. Necesito plasma, solo plasma. ¿Sí? Necesito fibrinógeno, crioprecipitado, solo crioprecipitado. ¿Sí? Ahora vienen ya separadas las cosas. Bueno, dentro de plasma fresco congelado tengo las gamma globulinas, ¿sí? Concentrados protrombínicos, albúmina, lo que puedo sacar de esto, antitrombina 3, concentrado de factor 8 de la coagulación, ¿sí? ¿Se acuerdan de la hemofilia? Se saca del plasma, ¿saben? Igual que el factor 9. Bueno, la sangre entera es la materia prima de cualquier elaborado de los distintos hemocomponentes, como concentrado de glóbulo rojo, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado. El contenido aproximadamente en sangre entera es de 450 mililitros y 63 mililitros son de solución anticoagulante. Por lo tanto, en el banco de medianas y de alta complejidad no se dispone, ¿sí?, de todos los componentes, ¿sí? Solo están siempre separados en cada componente lo que requiere. Se considera como un parámetro de buena práctica el procedimiento del 100% de las unidades de sangre entera, ¿sí? Siempre se saca sangre entera y luego lo vamos separando. El concentrado de glóbulos rojos, ¿sí?, se obtiene de la sangre entera luego de la remoción del plasma por centrifugación. Aproximadamente es un volumen de 200 mililitros, entre 200 y 250 mililitros. Se conserva entre 1 a 6 grados. La concentración del hematoquito es de 50 a 80%, según la solución que conserva, ¿sí? Si usamos el SAC o manitol, el hematoquito base menor, en este caso, ¿sí? La transfusión de glóbulo rojo, la finalidad es restaurar o mantener la capacidad de transporte de oxígeno para cumplir con la demanda tisular. La vida media de los glóbulos rojos transfundidos es de solo 50 días. La transfusión no es terapéuticos, no curativos, es un tratamiento, ¿sí?, pero no curativo de la enfermedad de base. Por ende, siempre tenemos que buscar la causa, ¿sí? No se debe transfundir valor por hematocrito, sino pacientes solo cuando signo de hipoxia aparente. ¿Qué es lo que me pasa? La mayoría me consulta, che, le transfundo con 20 hematocritos. No, le digo, fíjate si tiene una hemoglobina menor a 7 o tiene clínica. Porque hay pacientes que sí tiene clínica y tiene una hemoglobina menor a 7, sí la puedo transfundir, pero tiene 20, está asintomático, es una anemia hemolítica, no la transfundiría, ¿sí? O un paciente con 24 hematocritos que tiene más de 7 hemoglobinas, con síntoma de hipoxia tisular, sí la transfundiría, por ejemplo, glóbulo rojo. La administración, una unidad de glóbulo rojo en adultos aumenta 1 gramo de hemoglobina o 3 puntos en hematocritos del valor basal. La velocidad de tiempo límite máxima no superar los 4 de infusión. Tiempo mínimo entre 5 minutos y 4 horas, de acuerdo al estado clínico del paciente. En un paciente anémico crónico se lo pasaría en 2 horas. El filtro para cualquier hemocomponente, ¿sí?, se utiliza
este estándar de nylon, ¿sí? Lo que hace es filtrar ciertos componentes que no queremos que pase, como principalmente los glóbulos blancos. Transfusiones no deben administrarse en paralelo con ninguna solución, excepto que sea solución fisiológica, porque si hace una reacción alérgica a la transfusión, no sabemos de cuál, pues siempre los que hace transfusión te transfunden solo los glóbulos rojos de un lado y el resto por el otro. El volumen que aproximadamente nosotros le aplicamos es de 200 mililitros, ¿sí? Esto se hace por hematoquito deseado, ¿sí? Hematoquito del paciente. El volumen sanguíneo total de más o menos 70 mililitros por kilo por el peso corporal. ¿Qué significa? Que lo haremos de esta manera, ¿sí? Sería hematoquito deseado, hematoquito del paciente, por el volumen sanguíneo total dividido por 100. Eso me daría en volumen glóbulo rojo. Y acuérdense, cada unidad tiene 200. ¿Sí? Para darte un ejemplo, un paciente de 65 años, hematoquito de 21, desea un 30, ¿sí? ¿Cuánto le requerimos nosotros? ¿Sí? De 409 mililitros. Equivale a 2 unidades de glóbulo rojo. ¿Sí? Muchas veces no hacemos ese cálculo, lo hacemos rápidamente, bueno, 1 o 2 unidades para que suba el hematocrito. ¿Sí? La indicación inapropiada se estima entre 18 a 57%. ¿Sí? Están mal indicadas las transfusiones. Para la embarazada, hemoglobina menor a 8, hemorragia recurrente entre 7 y 8, transfusión postoperatorio para adultos jóvenes menor a 8, difusión cardíaco pulmonar menor a 10. ¿Sí? Doctor, ahí le hicieron una pregunta por el chat. A ver, Le preguntaban, bueno, usted va a leer. espérame que ya leo. Voy a entrar por otro lado. ¿Cuál es el hematoquito de deseo? La que usted quiera. ¿Sí? Para que le saque la urgencia, eso sería 20 o 30%. Sería mayoría ponen 30%. ¿Sí? Yo ni siquiera le calculo rápidamente a mi cabeza. Bueno, le pongo 1 o 2 unidades dependiendo del hematocrito. Si tiene por debajo de 20, le pido 2. Si tiene 20 cercano a 21, le pido 1 nada más, porque creo que son 3 puntitos nada más. ¿Sí? Igual, este cálculo no es exacto, ¿sí? Porque depende muchas veces de la hidratación del paciente, la cantidad de pérdida que tiene, puede variar la cantidad de unidades. Es estimativo. Doctor, le hago una pregunta. Sí, ¿Todos estos valores igual siguen dependiendo de la clínica o algunas veces se hace como en el postquirúrgico como prevención? bueno, la mayoría es la clínica, lo más importante, ¿sí? Esta es una diapositiva que le saqué de la Sociedad de Hematología donde me dieron la clase, pero si vos vas a la guía de la Sociedad Argentina de Medicina Transfusional, te habla que la hemoglobina es de 7, rotundo, no existe este de 10 gramos, ¿sí? 10 miligramos por decilitro no existe, ¿sí? Son todas por debajo de 7, ¿sí? O que tenga clínica de hipoxia tisular, lo que te habla. Muchas veces postoperatorios, la mayoría los traumatólogos, pues, principalmente en la traumatología donde más sangra, la transfunde sin control automáticamente intraquirúrgico, ¿sí? Por eso te lo digo que es alrededor de 18 a 57% están mal indicados, mal utilizado la transfusión, ¿sí? Hasta vi pacientes con 42 hematocritos transfundiéndolo. Lo primero que hace es sobrecarga hídrica, ¿sí? Por eso muchas veces para transfundir tendríamos que ver la hemoglobina, ver el paciente, qué cirugía fue. Si la mayoría del cirujano me dice, bueno, sangró mucho, bueno, transfundémosle una unidad y vemos los controles como viene, no de una entrar 2 unidades una tras el otro, sino ir viendo. Acuérdese que la transfusión sigue siendo trasplante de órgano, ¿sí? La sangre es un órgano, ¿sí? Por lo tanto, tiene sus efectos adversos. ¿Qué es lo que tengo dentro de los hemocomponentes? Las albúminas, ¿sí? Eso se puede sacar de la sangre entera. La fábrica está en Córdoba, ¿sí? La diferencia de concentración que tengo de 5 a 20%, la indicación de utilización de albúminas para recambiar
recambio de utilización de plasmaféresis, shock hipovolémico, quemadura severa, hipoproteinemia con o sin edema, deficiencia o insuficiencia hepática aguda, síndrome nefrótico agudo, secuestro de fluidos ricos en proteínas, síndrome ascítico edematoso también se utiliza. Cuando yo saco más de 5 litros de líquido ascítico, ¿sí? Nosotros lo tenemos que pasar a albúmina para que no haga un shock distributivo. Otro componente que tenemos es el concentrado de factor 8, que habíamos hablado para la hemofilia A. ¿Sí? Déficit adquirido de factor 8 está apenas utilizable, pero la mayoría es para hemofilia. Antitrombina 3, la indicación son déficit congénito de antitrombina 3. Presenta episodio de trombosis y embolia pulmonar después de los 20 años, aumentando el riesgo con la edad y cirugía y traumatismo y embarazo. Una frecuencia muy baja la incidencia de esta enfermedad, de 1 cada 5.000 habitantes. ¿Sí? Es más común de ver deficiencia adquirida de antitrombina 3, está asociado por una coagulopatía por consumo. En esos pacientes sí se utiliza la antitrombina 3. Otro alternante farmacológico que podemos evitar las transfusiones son hematopoyéticos, agentes hematopoyéticos. ¿Sí? Para los glóbulos rojos son el hierro, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina. ¿Sí? Para los glóbulos blancos, factores estimulantes de colonia granulocíticas. ¿Sí? Granulomonocítica, que en este momento no se utiliza, solo la GCSF, que es el filgastrin. Y hay uno que me olvidé de contar la vez pasada, que es el filgastrin pergilado. Lo único que tiene diferencia entre el común y el pergilado con menor aplicación tiene mayor vida media, es más prolongada el efecto. Esa es la única diferencia entre un filgastrin común y un filgastrin pergilado. La diferencia de salida de glóbulos blancos entre 1 o 2 días. O sea, no hay mucha diferencia, sale más caro. ¿Sí? Para las plaquetas, cuando me falta, podemos utilizar interleukin 11 o trombopoyéticos, o trombomimétricos, ¿sí? Como el Trombopac o el Romiprostim. Para agente hemostático, los inhibidores de la fibrinolísis, como ácido aminocaproico, que es el Ipsinon, ácido tranexámico, que es Arotram, desmopresina, ¿sí? Tiene como efectividad alteración de la función plaquetaria, ¿sí? Cuando el paciente tiene uremia o hipeurea, ¿sí? Cirrosis, aspirina, deflecto plaquetario primarios o miodisplasia, podemos utilizar desmopresina, lo que hace es agregación plaquetaria. Todo esto, lo que nombro, pueden producir antiagregación plaquetarias. ¿Sí? Agente hemostático tisular, como adhesivos tisulares, factor 7 recombinantes, son otros factores que se pueden utilizar como agentes hemostáticos. El plasma fresco congelado, ¿sí? La vía de obtención a partir de un procesamiento en la unidad de sangre entera, el donante fidelizado para el plasmaféresis. El plasma fresco congelado, el volumen se saca aproximadamente 200-250 mililitros, se conserva a menor a 33 grados, puede durar 1 año la conservación, contiene proteínas, unidad de factor de coagulación por mililitro de plasma, 1 miligramo de fibrinógeno por mililitro de plasma. Aproximadamente sería de 200-250 unidades de factor de coagulación por cada bolsa, ¿sí? O 200-250 miligramos de plasma. ¿Sí? La indicación para reemplazar los factores de coagulación, reversión del efecto de la anticoagulación oral, principalmente por el acenocumarol. Para CID, coagulopatía intravascular diseminada, hepatopatía para transfusión masiva y tratamiento de la PTT. Los crioprecipitados es una fracción insoluble fría del plasma. Cuando le voy congelando el plasma, los sobrenadantes son los crioprecipitados, ¿sí? Se obtiene desde un descongelar el plasma, fresco congelado a unos 6 grados, perdón, se puede conservar hasta 1 año. El volumen que sale realmente es escasa, de 15 a 20 mililitros. La composición tiene factores, ¿sí? Fibrinógeno, una concentración más de 150, factor 8, ¿sí? De 80 a 120, factor de Boville de 40 a 70%, factor 13 de 20 a 30,
La indicación se utiliza en déficit congénito adquirida de fibrinógenos, hemofilia A, enfermedad de Bob-Willebrand, déficit de factor 13. Van a decir, ¿dónde está el factor 13 en la fisiología? Que nunca nadie me la nombró. ¿Sí? Seguramente él me va a decir que sí la mayoría. Yo tampoco sabía en la facultad. Esto me enseñaron después en la carrera de hematólogo. El factor 13 es un factor que estabiliza la fibrina. ¿Sí? Para dar un ejemplo, cuando nosotros operamos un paciente, ¿sí? O cuando tenemos un traumatismo, un corte, empieza a sangrar y se van formando las fibras, el red de fibrina y tapón plaquetario, ¿sí? Y que hacen las cascaritas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un déficit de factor 13, el factor 13 es como un anclaje para la red de fibrina. Si tengo un déficit de factor 13, lo que va a hacer, esa red de fibrina se va a desplazar, ¿sí? Y va a seguir sangrando de forma de babeo, ¿sí? Es muy difícil hacer diagnóstico de este factor 13 porque tengo que buscar múltiples descartes de causa de hemofilia, von Willebrand, déficit de agregación plaquetarias, ¿sí? Y se puede dosar este factor. Cuando hay un déficit de factor 13, la mayoría de los pacientes postquirúrgicos babean. El cirujano le entró 1000 veces a cerrar el vaso abierto, le hace con electrobisturí la esclerosis y tampoco funciona, ¿sí? En ese caso se piensa en déficit de factor 13. El concentrado de plaquetas, sí, fuente de la obtención es la unidad de plaqueta por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Perdón. El concentrado por aféresis es donante único. Esta es la diferencia entre una unidad de plaqueta de sangre entera, aproximadamente me aporta de 5000 plaquetas, un volumen plasmático entre 40 y 60 mililitros, contiene leucocitos, glóbulos rojos escasos. La dosis, ¿cómo la dosificamos nosotros? ¿Sí? Una unidad cada 10 kilos por peso. Lo aumento esperado de alrededor de 50.000, ¿sí? Plaquetas. El concentrado por aféresis, que es lo mejor que hay, ¿sí? Tenemos mayor concentración de plaquetas. El plasma es de 150 a 200 mililitros. Tiene casi nada de leucocitos, ¿sí? Son leucodepretados y poca cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Cómo nosotros indicamos una unidad de plaqueta por aféresis o aféresis de plaqueta? ¿Sí? Equivale lo mismo por cada una unidad. Aproximadamente esta aféresis puede contener de 8 a 12 unidades de concentrado de plaqueta. Más o menos eso es lo que equivale. ¿Qué diferencia hay para mí? Porque la aféresis es mucho más difícil de conseguir que la de una unidad de plaqueta. La cantidad de donantes. Acuérdese que de un donante va a salir solo una unidad. Si el paciente pesa 60 kilos, va a 6 donantes. ¿Sí? Diferencia de un concentrado de aféresis, lo que va a hacer es una sola donante, y encima ese donante me puede donar cada 3 días o 4 días, por tanto tengo menor exposición antigénica, menor reacción alérgica o tolerancia hacia las plaquetas. Me sirve mucho para los pacientes que están para trasplante. Doctor, Sí, una cosita que no comprendí. Por cada concentrado de plaquetas me sube 50.000 plaquetas o todavía por... una unidad cada 10 kilos de peso me puede llegar a un aumento esperado de 50.000. o sea, si tengo 50 kilos, 5 unidades me aumentan 50.000 plaquetas. O Más o es menos ese es esperado el eso. cálculo. Bien, Exactamente, ese es el esperado. ¿Sí? bien, A gracias. diferencia que lo que más importa de esta parte es la cantidad de donantes. ¿Sí? Lo que nosotros utilizamos para un paciente para trasplantar, siempre menor donante mejor porque menor presentación antigénico. ¿Sí? Menor reacción en el futuro de injerto contra huésped. O sea, menor esa piel fea, esa incapacidad que le doy al paciente. Sí, gracias, Entre doctor. más injertos. Dale. Bueno, ¿cómo prevenimos estas aloinmunización de los hemoderivados con compatibilidad ABO? Siempre la tengo que buscar.
principalmente por los plasma que contienes. El riesgo mayor son con las plaquetas, ¿sí? Lo que más tengo incompatibilidad ABO, ¿sí? Los leucorreducción con filtros o irradiación, eso lo que hace es disminuir la transmisión por citomegalovirus, reacciones febriles transfusionales. El sistema de graduación, la graduación de las recomendaciones. Estos son todos artículos que lo bajé para tener. Cuando hablamos nosotros de que tiene evidencias, ¿sí? La indicación para profilaxis la insuficiencia medular en pacientes estables sin otro factor de riesgo, ¿sí? La aplasia medular o enfermedad oncológica, quimioterapia, trasplante médula ósea, es de 10.000 plaquetas, ¿sí? A esos pacientes menores de 10.000 plaquetas sí la transfundo, por debajo de 10.000, por encima de 10.000 no se la transfunde. El paciente está estable, sin signo de sangrado, sin fiebre. Paciente con tumores ginecológicos, melanoma, vejiga, colon, grande área con necrosis, ¿sí? El límite es de 20.000, ¿sí? Por debajo de 20.000 ya se la transfunde. Para la invasión, ¿sí? El mejor procedimiento es de hemorrágico durante un procedimiento, no es recurrente. Previamente, si no, una historia clínica, sangrado reciente, alteración de integridad del endotelio. Hay muchas causas que tenemos que ver. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Si un paciente tiene que ir al quirófano o le tengo que colocar una vía venosa central, que es mínimamente invasiva, y tengo riesgo que me haga hematoma o sangrado importante, la plaqueta es más de 50.000 plaquetas, ¿sí? Más de 50.000 plaquetas se puede operar tranquilamente un abdomen, ¿sí? Más de 70.000 plaquetas, lo que te hablan es se puede realizar una punción lumbar sin ningún problema, ¿sí? Más de 100.000 plaquetas te dice que puede hacer una neurocirugía. Por ende, cuando nos consultan muchas veces los pacientes o le tocan la guardia, tengo un paciente que tiene que entrar ya al quirófano por un abdomen agudo, ¿sí? Una necrosis intestinal que está perdiendo sangre y tengo una enfermedad por consumo, que trombocitopenia por consumo, tiene 20.000 plaquetas, no, la transfundo plaqueta y le meto al quirófano, ¿sí? Se hace pre, intra y post quirúrgico la transfusión de plaquetas, ¿sí? Y se intenta mantener una hemostasia completa y se va controlando periódicamente, ¿sí? Como acá, para biopsia hepática necesito más de 50.000 plaquetas, ¿sí? Para biopsia transyugular, más de 30.000 plaquetas de sobra. Fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar, más de 30.000 plaquetas. Colocación de catéter central, hablamos de 40.000. Yo muchas veces, para hacer más fácil el número, le pongo 50.000. Para una punción lumbar, 1.000 plaquetas nosotros lo hacemos, los hematólogos. Para una LMA de 25.000, igual se transfunden muchas veces los pacientes para hacer una punción lumbar, ¿sí? Cirugía cardíaca, bypass cardíaco pulmonar, se hace con más de 50.000 plaquetas. Estudio endoscópico, punción de médula ósea, biopsia transbronquial, laparotomía con más de 40.000 plaquetas se la puede realizar. La punción de médula ósea, para que sepan, hacemos sin plaquetas, menor a 10.000, igual, por la urgencia del paciente. Neurocirugía, como la había hablado, más de 100.000 plaquetas. La CID, ¿sí? O hiperesplenismo, se evalúa cada paciente, cada caso, la transfusión. El hiperesplenismo muchas veces es por secuestro, sostén para la cirugía. Transfusión debe ser durante, inmediata, ante el procedimiento. No dice que le dejamos mucho tiempo a la transfusión. En la disfunción plaquetaria, ¿qué es lo que pasa? Tengo un recuento plaquetario normal, pero sigue babeando secundaria a una disfunción plaquetaria. La mayoría son secundarias, ¿sí? A drogas como aspirina, clopidogrel. En este caso se monitorea, en caso de un sangrado mucho mayor, se le hace transfunde plaqueta. O se la... a ver, se me fue el nombre. ¿Qué es la droga que utilizamos para enfermedad de Boville-Brand? Ya me va a salir la palabra, porque justo hablamos nosotros recién. Después, para pacientes con enfermedad congénita, no está indicada la transfusión profiláctica, ¿sí? Paciente con urea, muchas veces se corrige la anemia y eso mejoraría.
Acá está, desmopresina, me olvidé, perdón. Desmopresina, una dosis de 0,3 microgramos por kilo, ¿sí? Esto hace que induzca el incremento de factor 8 y factor de Bowman a través de la plaqueta. Eso hace que mejore la agregación plaquetaria. Acuérdese que la desmopresina lo que tiene, ¿sí? Es anuria. ¿Sí? Tiene que cuidarse muchas veces en eso. Refractaridad a las plaquetas, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? Muchas veces es difícil de hacer, pero se la puede hacer. Posterior a la transfusión se controla el recuento plaquetario a los 15 minutos y a las horas más o menos, ¿sí? Y se ve cuánto mejoró la base. ¿Sí? Si empezó con 15.000, tiene que haber mejorado por lo menos 30.000, 40.000 plaquetas con la transfusión. Estas son las causas que son refractarias a la transfusión, por la aloinmunización, principalmente, muchas veces son por anticuerpos, ¿sí? Son inmunocomplejos, lo que tenemos que es inmunosuprimir. No inmunológicos, principalmente son la infección, la sepsis, que es lo más común que encontramos nosotros en todos los pacientes, porque esto se cuidan muchísimo los médicos que hacen transfusión, nos recontra controlan para que no tenga estos anticuerpos los pacientes, ¿sí? Uso de medicamentos, esplenomegalia, coagulopatía intravascular diseminada o sangrado masivo. ¿Cómo vamos buscando? Siempre tenemos que buscar la compatibilidad ABO, ¿sí? Buscar alguna aloinmunización, evaluar el donante, ¿sí? Como otro abordaje tenía inmunoglobulina, ¿sí? Son 5. Me quedan todavía 4 diapositivas. ¿Cómo quiero hacer, chicos? ¿Descansar unos 5 minutos? Sí, no. Sí, ¿no? Porque estaba cansado ya la mente. 5 minutos, ¿dale? Sería para la 17 y 8. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, continuamos con la clase. Ahora vamos a hablar sobre la féresis, ¿sí? La féresis es un procedimiento, ¿sí? Que involucra remover la sangre del donante hacia el paciente, separar la sangre de los componentes que necesitamos, retener o tratar de sus componentes, retornar la sangre del donante hacia el paciente. ¿Sí? Como lo que muchas veces hacemos féresis, sacamos justo lo que necesitamos nada más nosotros, como plasmaféresis, la palabra, acá el plasma, removemos el plasma del paciente, ¿sí? Y devolvemos el resto de los componentes y luego le pasamos plasma para reponer ese plasma. O para donante, que es lo que hacemos, le pedimos una donación de solo el plasma, ¿sí? O del glóbulo rojo, o de las plaquetas, ¿sí? Se puede donar solo esos componentes nada más. Y también podemos tratar de la féresis, las células CD34 positivo, que son células madre para trasplantes. Bueno, la historia es antigua, ocurre más del año 60, ¿sí? Esto fue fundado, antes hacían estos frasquitos. Este era el mecanismo de la féresis, entraba la sangre, se centrifugaba, y por un lado salían los componentes necesarios. ¿Sí? Por acá salían los componentes, y se iban dividiendo en plasma, plaqueta y restos. ¿Sí? Glóbulos blancos, y después los glóbulos rojos quedaban en estas zonas. Actualmente es un flujo continuo lo que hace la féresis, ¿sí? Entra la sangre, ¿sí? Circula como una centrifugadora. ¿Sí? Hay ciertas máquinas que me van cortando la altura donde quiero que se recolecte y se va recolectando en los que necesita y luego se devuelve hacia el paciente. También se puede hacer por filtración, ¿sí? La donación habitualmente se utiliza como plaquetoféresis, eritroaféresis, plasmaféresis y multicomponentes. Leucaféresis, principalmente para los granulocitos, linfocitos, stem cell, la sangre periférica. La diferencia entre uno y otro, reducción, ¿sí? De reacción agudas. ¿Qué es lo que tengo beneficio? La ventaja para la féresis, disminuye la reacción aguda, riesgo de transmisión de algunas enfermedades,
reducción de aloinmunización, mejoría de la funcionalidad paquetaria. La historia de la feria comienza en el año 1940. Las sanguijuelas eran utilizadas como método de sangramiento, ¿sí? Posteriormente empieza en 1960 la práctica de flebotomía, ¿sí? Ahora existe ya la eritroféresis, debe ser flebotomía o sangría, se utiliza eso, ¿sí? Se produce sangría en Estados Unidos, se populariza en 1700 la sangría. Esta fotito es chiquitita porque ustedes pueden ver que se corta el bracito y sangra, dejan que sangre, ¿sí? Después, John Jacob Abel habla de la plasmaféresis, ¿sí? En griego significa extraer y remover plasma. En 1940 se desarrolla el método de funcionamiento plasmático utilizado en equipo de centrifugación para separar las células plasmáticas. En 1968, desde el proyecto del desarrollo de Bowland, lo que habíamos visto el dibujito, que sería estos, y el fin del año 60 lo que se empieza a utilizar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Remover la sangre de un paciente, separar la sangre de sus componentes, que hace un círculo vicioso siempre, y después luego retornar hacia el paciente nuevamente. ¿Sí? Estas son las máquinas que se utilizan, los métodos que se utilizan, recambio plasmático, ¿sí? Está utilizado para los pacientes con PTT principalmente, o SAF catastrófico. Lo que se hace es sacar plasma y recambiar con otras cosas, como albúmina o plasma, ¿sí? O en combinación de cristaloides o solución coloides. Plasma filtración, ¿sí? Es muy raro de encontrar en Argentina, son muy pocos lugares que lo pueden hacer, ¿sí? Inmunoablación, LD-aféresis, después eritroaféresis, principalmente utilizado para pacientes con glóbulo aumentado, recambio eritrocitarios en algunas patologías con alteración de la estructura plasmática de células, y leucoaféresis, paciente con glóbulos blancos por encima de 100.000 blancos que tenga síntoma de hiperviscosidad, donde se saca solo los glóbulos blancos. Es transitorio, ¿sí? El tratamiento definitivo siempre se hace con quimioterapia. Trombocitosféresis también se la puede realizar, ¿sí? Fotoaféresis se realiza para principalmente psoriasis, es una patología rara que muy pocas veces se utilizamos estos. Bueno, la aféresis es bien cortita. ¿Qué es lo que quería que me quede bien esta parte? Porque a mí también me costó mucho armar esta clase de aféresis, que principalmente podemos sacar varias cosas. Sería plaquetas, eritros, que es glóbulo rojo, plasmaféresis, ¿sí? Y los leucoaféresis. ¿Para qué? Para sacar en exceso de glóbulos blancos o linfocitos, o para un donante, ¿sí? De stem cell, sería de células madre hematopoyético, ¿sí? Para eso sirve la aféresis. Bueno, la siguiente clase, la diapositiva, perdón, es una coagulopatía vincular diseminado. Que sería el CID famoso. La definición del CID es un síndrome clínico patológico adquirido que pueda complicar un amplio espectro de la enfermedad, caracterizado por actividad intravascular de coagulación, con pérdida de carácter de localización y de respuesta, ¿sí? La obstrucción trombótica puede organizarse y causar daños en las microvasculaturas, y si es severidad suficiente para dar difusión orgánica, ¿sí? Sería que hace una coagulopatía intravascular diseminado, ¿sí? Sería una microangiopatía hemolítica, ¿sí? Esto a su vez también me puede llevar a hacer un daño de órganos blancos, ¿sí? Principalmente como renal. La manifestación de CID, ¿sí? Existen a nivel de la piel, cardiovascular, riñón, hígado, pulmón, gastrointestinal, sistema nervioso, adrenal. Puede producir en la piel púrpura, sangrado de sitio de punción, lividez, ¿sí? Bulla hemorrágica, necrosis focal, gangrena distal. Cardiovascular son shock, acidosis, ¿sí?
infartos, ACV, isquemia multiorgánico. A nivel renal produce oligoanuria, hematuria, ¿sí? Y a nivel hepático, ictericia, falla hepática. A nivel pulmonar, hipoxia, edema, hemorragia, ¿sí? Síndrome de distrés respiratorio de adulto, TEP, gastrointestinal, hemorragia, úlcera, ¿sí? Necrótica, isquemia. Sistema nervioso central, principalmente son las hemorragias, comas, convulsiones, déficit focales, adrenal, necrosis hemorrágica e insuficiencia adrenal aguda. La manifestación general depende de la citoquina, histonas, actividad química, complementos, daño de control de vasomotor, endotelio, puede producir fiebre, hipotensión, taquipnea. A nivel de las hemorragias únicas o múltiples, suele ser dominar en cuadro clínico, produciendo déficit de factores, plaquetas lisiplásmicas, ¿sí? Lisiplasmáticas. ¿Qué es lo que más nosotros vemos? Trombocitopenia asociado con hipofibrinogenemia, sería fibrinógeno bajo, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones? Principalmente son sepsis, preeclampsia, ¿sí? Depernamientos, principalmente son desprendimientos placentarios. Esto muchas veces te habla el doctor Suárez, ¿sí? De la urgencia obstétrica, ¿sí? Y es una causa para nosotros es una coagulopatía intravascular diseminada, ¿sí? Causa trombótica depende de los órganos más comprometidos, ¿sí? Dónde se localiza, ¿sí? En qué órgano me afecta y en qué lugar. El síndrome de coagulación intravascular sería CID, ¿sí? Es caracterizado, puede ser aguda o crónica, diseminado o un órgano selectivo. Mecanismo puede ser intermediario de valor pronóstico para mortalidad, trombosis, microcirculación, hemorragia como expresión clínica dominante, desencadenante la causa perturbación citoquina, difusión endotelial, se puede observar en anatomía patológica muchas veces y laboratorios muchas veces coagulopatía de consumo. ¿Qué significa? Que tengo hipofibrinogenemia, ¿sí? Asociado con trombocitopenias. Los agudos principalmente son causas infecciosas, ¿sí? O obstétricos, como preeclampsia, eclampsia, desprendimiento de placenta, ¿sí? Y las crónicas son enfermedades oncológicas o infecciones crónicas que tenemos como osteomielitis, tuberculosis, ¿sí? Que tenemos una coagulopatía intravascular diseminada crónico, estable, ¿sí? Que ni siquiera se manifiesta y cuando se activa o tiene una infección, se reagudiza y complica. Bueno, ¿cómo se genera? Por la vía de la trombina y la vía factor tisular, ¿sí? Esto es el mecanismo que se activa, la CID, la trombrosis, por fibrinas y plaquetas. Esto hace una obstrucción a nivel vascular, produciendo, por un lado, una hemorragia. Eso hace que disminuya el factor 1, 5, el 8, produciendo una difusión plaquetaria, ¿sí? Una fibrinolisis secundaria. Esto hace que se inhiba el fibrinolítico. También se puede medir con dímero D o PDF, ¿sí? Que son formas de medir una fibrinolisis, ¿sí? Que lo que también me produce es una isquemia tisular, una microangiopatía. Esta isquemia tisular me puede llevar hacia una difusión orgánica. Principalmente la obstrucción vascular con alteración de la fibrinólisis secundaria ocurre en pacientes con leucemia mieloide aguda, M3, una promielocítica, ya de próstata con metástasis, ¿sí? También me la puede producir. Doctor, Sí, te escucho. perdón por molestar nuevamente, pero no comprendí en la fase que provoca una obstrucción vascular y de ahí cómo irá a producir una hemorragia. O sea, ¿es por lesión del endotelio que genera la isquemia, necrosis y
lesión en caso del endotelio que extravasa la hemorragia o todavía cómo produce eso? Eso es por un lado, por extravasación por un lado. Después por consumo de los factores de coagulación. Y hace un inhibidor plaquetario también. ¿Sí? Hace déficit de factor 5, factor 8, lo que hace una alteración de la coagulación y hace que sangre el paciente. ¿Sí? También hace que haga una disfunción plaquetaria, que significa que no tenga una buena agregación plaquetaria por déficit de factores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se forma coágulo en un pequeño sitio, una obstrucción vascular, y eso hace que se consuma todo ahí, y ahí hace que sangre el resto de los lugares. Bueno, ahora sí. ¿Sí? La mayoría es Gracias. por consumo. Bueno, esta es una imagen que vemos, ¿sí? Un frotis de un paciente con microangiopatía. Estos son los esquistocitos, que son glóbulos rojos rotos, ¿sí? Que se puede observar. En la anatomía patológica también se puede ver estas microangiopatías, un trombo intravascular, ¿sí? La causa de etiología de CIDS aguda, ¿sí? Puede ser accidentes obstétricos, accidentes obstétricos, sepsis, hemólisis, golpe de calor, por ejemplo, neoplasia, como leucemia mieloide aguda, M3, la variante M3, ¿sí? Quemadura, trauma, angioma, SHUT, algunos SHUNT que tiene arteriovenoso, perdón, ¿sí? Algunos cuadro viral o exceso de hemorragia me hace que haga una coagulopatía intravascular también. Envenenamiento, balón aórtico, cuando yo le pongo un balón aórtico para mantener la bomba cardíaca, gasto cardíaco, perdón, son las causas. Mecanismo puede ocurrir por factor tisular, endocrina, proteasa celular, síntesis de algunas citoquinas, ¿sí? Activación del complemento, producción endoteliar, y NET sería fibras o de plaquetas. Bueno, fuente de factor tisular en las CID son endotelios prematuros, células neoplásicas, los granulocitos, los monocitos, célula extravascular, ¿sí? Micropartículas, ¿sí? Realmente viene el factor tisular viene de todos lados, ¿sí? Por eso hace que cualquier parte se pueda formar. Muchas veces la CID va con la coagulación y la inflamación del paciente también, ¿sí? Este es otro mecanismo que explicas, ¿sí? La enfermedad de bases que ocurre con las citoquinas, como en este caso acá interleuquina 6, factor 7, factor tisular, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Hace que disminuyan naturalmente la formación de fibrinas. Interleuquina 6, factor 7 y factor tisular activa la coagulación, ¿sí? Factor necrosis tumoral, ¿sí? El PAI-1, que es un inhibidor de fibrinolíticos, ¿sí? Hace que remueve y disminuya la formación de coágulos. Siempre hay un balance. Cuando hay un desbalance, lo que ocurre un aumento aún más. Principalmente lo que más ocurre son estos interleuquinas, lo que hace la citoquina, lo que hace más aumentar la formación de coágulos, ¿sí? Cuando la antitombina T está disminuida, también me puede producir esta complicación. La antitombina 3 es síntesis hepática, ¿sí? Lo que hace es degradar las redes fibrina que están formándose como estos, ¿sí? Y cuando hay déficit, lo que hace es más formación de coágulos. La prueba de laboratorio, ¿sí? Como lo que buscamos nosotros, una prolongación del tiempo de QUIT o el TP, KPTT, tiempo de trombina, que es el TT, y trombocitopenia, son lo que buscamos. Prueba de acción de factor 10 activado o trombinas, ¿sí? Se puede dosar. Muchas veces lo que más utilizamos esta prueba de acción plasminas, ¿sí? Que buscamos el PDF, ¿sí? O dímero D positivo, no hace informar que hay inflamación, hay fabricación de fibrina, ¿sí? Por ende, tenemos que empezar a
a pensar si se agrega trombocitopenia, alteración del TP, el APTT o el KPTT, ya pensaríamos en una coagulopatía intravascular diseminado. Esto, el grado depende del estado de cada paciente, de la clínica y de la instalación. La mayoría de las agudas son más severas, porque es un momento para el otro, ¿sí? Y siempre debemos tratar las causas de estas enfermedades. Recuento plaquetario va a estar disminuido, tiempo de protrombina va a estar aumentado por déficit de factor vitamina K, o falla hepática, o politransfusión que le hacemos, ¿sí? El APTT va a estar prolongado también por déficit de vitamina K o falla hepática. Producto de degradación, ¿sí?, de fibrinógeno, fibrina va a estar aumentado en principalmente CID, pero también podemos encontrar en estas situaciones como cirugía, trauma, infección, hematoma, y ahora en la infección está el COVID como uno de los parámetros, ¿sí? Igual que el dímero D, ¿sí? Para ver la inflamación muchas veces lo que se pide es dímero D, o para ver la formación de fibrina se pide también la dímero D. Pues un dímero D positivo, solo aislado, podemos pensar en otras causas. Si se agrega recuento plaquetario disminuido, TP prolongado, ahí empezaríamos a pensar aún más en CID sería. Y déficit de inhibidores como antitrombina 3, ¿sí?, o proteína S o C, se puede pensar, pero también está asociado con pacientes con falla hepática. Este es un score que lo que hace pensar en CID, ¿cómo lo hacemos Permiso, pensar? doctor. Una plaqueta. Sí, Una pregunta. En el caso del COVID, sí. ¿se podría asociar al proceso de trombosis también la proteína C reactiva para evaluar si está aumentando mucho, como una No, respuesta muy la asociada proteína, al dímero D? claro, exactamente. ¿Qué es lo que hace? La proteína C reactiva, lo que vemos nosotros es más inflamación, ¿sí? El COVID lo que tiene es un maldito virus que produce mucha inflamación a nivel del cuerpo. Esa liberación de tanta citoquina lo que hace una coagulopatía intravascular diseminado, ¿sí? Y hace que el dímero D siempre sea positivo. El dímero D puede ser positivo o se puede dosar también en miligramos por decilitros. El aumento de dímero D no es decir sí o sí que hay cada vez más aumento de formación de coágulos. Te podría decir que sí o no, porque los pacientes de mayor edad, el dímero D suele estar aumentado, cirugía, infección, la inflamación también, por lo tanto, indirectamente se puede ver, ¿sí? Si tengo dímero D positivo en COVID, directamente yo lo pongo antiagregación plaquetaria si está ambulatorio, o enoxaparina 40 miligramos, si es de bajo riesgo, si el paciente tiene algunas causas oncológicas, ¿sí?, o que tiene que estar anticoagulado sí o sí, le doy dosis anticoagulante a plena, ¿sí? Bueno, el score que hablamos, no sé quién le está sonando el micrófono, pero el score que hablamos de esta para ver la CID, ¿sí? Este es un score, simplifica bastante, que tengo una plaqueta menor a 100.000, me da un punto, disminución de plaqueta más del 20% es un punto, Que nunca la otra llama y que me da hasta para mí. el RIM, Doctor, disculpe, ¿puede esperar que apague el micrófono porque no se le entiende? ¿qué pasó? ¿No me escucha? Díaz Naranjo está con el micrófono abierto y hace interferencia con lo que usted habla. Ah, sí. A ver, Diana Naranjo, si puedo desde yo sellarle el micrófono. Ahí ya cerró, parece, profe. Ahí cerró, sí, está cerrado ya, no te preocupes. Gracias. Bueno, este es el score que me simplifica para ver más rápido, y muchas en la guardia nos puede ayudar, ¿sí? El resto plaquetario menor a 100.000 me agrega un punto. Disminución de la plaqueta 20% comparado al días previos, me agrega otro punto. El RIM 1,4 me agrega un punto. O incremento de un día para otro de RIM de más de 0,3 me agrega otro punto. Este me da un score de 4 puntos. Cuanto más puntos sume, más riesgo o más diagnóstico de un CID se acerca, ¿sí? Estos son los scores que muestra el porcentaje sobre la mortalidad asociada. Cuanto más alto el score, más mortalidad tenemos, ¿sí? Es lo mismo el score dividido en varios, diferenciado en 48 horas o en 12 horas. Son trabajos realizados en 2005, 2012, cada 48 y cada 12 horas. Lo que van viendo
Este score, cuanto cada vez más alto es, más mortalidad trae los pacientes. La conclusión, la coagulopatía asociada, ¿sí?, produce fallo de órganos en algunos pacientes, incrementa de forma el TP y el RIM como una perspectiva del diagnóstico. El score más de 3 puntos identifica a un paciente con alto riesgo de mortalidad para pacientes con CID. ¿Sí? Según el score, según el ICTH, también se puede utilizar estos evaluados marcadores relacionados fibrina, MF, PDF y dímero D, normal 0, 2 aumentado moderado, 3 es aumentado frecuentes, recuento plaquetario 100.000, menor a 100.000, menor a 50.000, me va dando puntos, fibrinógeno disminuido por debajo de 100, ¿sí?, pone el límite 100, por encima de 100, 0, por debajo de 100, 1. Se calcula el score. Si el score igual a 5 o mayor a 5, es compatible con CID, ¿sí? Y si es menor a 5 es subjetivo, ¿sí? No seguro en el CID, subclínico, y repetir el score cada 2 días, ¿sí? Buscar recuento plaquetario, dímero D, tiempo de trombina, ¿sí?, fibrinógeno, y sacar cálculo cada rato, ¿sí? Eso hace que también que nos lleve más rápido el diagnóstico, porque el diagnóstico de CID es muy difícil y es por descarte, ¿sí? El tratamiento siempre es la causa que me llevó. Si es algo oncológico, la tenemos que curar. La mayoría de los oncológicos son crónicos. Los pacientes con el síndrome de HELP, la idea es sacarlo. De experimento de placenta también. El bebé tiene que ser parto, ¿sí? Infecciones, tratar la causa, antibióticos, ¿sí? Traumático sería reponer, en este caso el tratamiento es agregar factores como plasma fresco congelado, factor 5, crioprecipitados, para plaqueta darle transfusión de plaqueta, una unidad me eleva de 5.000 a 10.000 unidades, ¿sí? Por lo tanto, si está en consumo le vamos dando y le podemos dar hasta antitrombina 3, ¿sí?, como crioprecipitado para ayudar disminuya la formación de coágulos y que se vaya degradando el coágulo, aumentar la fibrinólisis. También se puede utilizar heparina, es bastante difícil el uso por la trombocitopenia que produce. Si está por debajo de 40.000 no cuesta, pero no está contraindicado, se puede utilizar, ¿sí? Antifibrinolíticos solo ante evidencia una hiperfibrinólisis, ¿sí?, que esté coagulando por todos lados. Tratamiento antiinflamatorio en sepsis no mostró beneficio, baja y alta dosis de corticoide, ibuprofeno, anticuerpos monoclonales, ¿sí?, proteína, receptor de infusión de la factor de necrosis tumoral alfa, utilización de antitrombina 3, ¿sí?, no demostraron que es beneficioso. Siempre habla que busquemos y tratemos las causas y recomendar utilización de componentes para ayudar. Si está bajo la plaqueta le podemos transfundir, ¿sí? Si está sangrando directamente se la transfunde. Si está el fibrinógeno disminuido se ayudaría a darle un poco más de fibrinógeno, ¿sí?, para mantener y tratar la causa. Bueno, este es un mecanismo de CID, más o menos, que son redes de fibrina. Si lo ves es más sencillo así, que todo el mundo se están tirando dardo por todo lado y no la puede sacar el paciente. Chicos, la clase de amiloidosis, ¿quiere que le dé con mieloma juntos? Porque son los mismos. Son muy parecidos a la enfermedad en realidad, no es lo mismo, pero es muy parecido. Sí, doctor. ¿Puede ser? Sí, a ver si te puedo adelantar entonces una clase, por lo menos tengo 30 minutos para charlar. O quiero hacer preguntas de las clases que dimos hasta ahora. Porque las siguientes clases son todos estos. ¿Puedes mandar los PowerPoint? Sí, lo puedo mandar. Había 2 chicas que tengo el mail. Yo ya le mandé los PowerPoint de terapéutica que me pidieron. Ahora tengo que mandar la terapéutica que dimos hoy. Y las clases que di hoy, no tengo problema. ¿Será que nos puede adelantar también los Power de la próxima clase? Así le pegamos una leída antes de la clase. Bueno, intentaré. Igual,
no sé cómo, no sé si va a ser el martes que viene la clase o el viernes. Si me dan las dos juntas, sea martes y viernes, yo capaz le dividiría la clase porque bastante largo son las clases. Trasplante, imagínense que tengo 86 diapositivas. Igual la puedo recontra simplificar, te puedo dar ahora si quieres. Doctor, Sí, por lo que tengo entendido hay una falta de comunicación entre las clases de martes y miércoles para que no vuelva a pasar lo de las asistencias, si puedes verificar eso. claro, eso a mí me avisan por lo menos 24, 48 horas antes por mail. Como me pasó ahora a mí que me llegó el mail, ya te digo la fecha exacta. El 14 sería 48 horas antes me llegó los mails. A lo que parece que entendí que el CIGEO muestra que tenemos los miércoles y tuvimos el martes. Entonces, Claro, los falta para miércoles yo ya había hablado con los doctores que no puedo, y ya le dije en la primera clase, imposible, porque yo tengo consultorio desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Veo aproximadamente 50 pacientes anticoagulados. Si quiere acompañarme después de las 10 de la noche con mi locura encima, lo doy la clase. Pero nadie va a estar vivo a esa hora. Por lo tanto, me pidieron que le dé viernes y me pasaron para adelantar el martes, porque estaba muy atrasado. No, sí está bien, es solo para que no haya falta de comunicación con Bedelía, porque muchos chicos quedaron con falta. Claro. Bueno, Doctor, una pregunta. ¿qué van a hacer? ¿Cortamos acá o le doy una charla más de trasplantes? Es rápido el trasplante igual. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, escucho las preguntas. ¿Por qué el concentrado de plaquetas tiene diferentes antígenos, diferentes pacientes? ¿Se junta de toda la sangre que se saca, se juntan las plaquetas ahí? ¿O cómo sería el proceso? Porque cada sangre entera a mí me van a dar una unidad de plaquetas. Sería un donante que me da la sangre entera, me va a dar una unidad de plaquetas. El concentrado de plaquetas, ¿cómo lo hacemos nosotros? Una unidad por cada 10 kilos. Si el paciente pesa 60 kilos o 50 kilos, le tengo que dar 5 unidades. Eso significa que doy 5 donantes. O sea, les expuse al paciente por 5 antígenos distintos, que son los 5 donantes. A diferencia de aféresis, sale de un solo donante, por lo tanto se expone solo a uno. Esa es la diferencia en concentrado y aféresis de plaquetas. Con la féresis le alcanzamos a sacar todo lo que necesita el Sí, paciente al que le tiene tenemos que mayor pasar. concentración. Bien, gracias. Sí, por eso. Es mayor concentración de aproximadamente una unidad de aféresis me equivale a 8 a 14 unidades de plaqueta. ¿Sí? O sea, muchísima concentración lo que tiene. Y muchas veces para disminuir aún más el efecto de las plaquetas o las transfusiones, lo que nosotros solemos hacer es irradiar, ¿sí?, la muestra, y eso hace que tengan menor exposición a antigénicos, menor infección, menor reacción alérgica. Pero también baja la calidad porque sobreviven menos tiempo las células, donde puede estar durando una bolsa 5 días en la heladera, me dura 2 días. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces, ¿le parece? Porque un par me está diciendo que lo sigamos. Sí, doctor. Sí, sí, a mí no me molesta, más ustedes porque ya están desde las 2 de la tarde conmigo, pobre. Hablamos rápido de trasplantes, ¿saben? Vamos a intentar terminar por lo menos para las 6:10, como más tardar. El stem cell son células madres, ¿sí?, progenitoras de diferentes lugares, puede venir, ¿sí? Se dividen por periodo de identificación, autorrenovación, generan una progresión funcional de las células altamente especificadas o altamente específicas, ¿sí? Estos son pluripotencial, la mayoría de las células son embriónicas, o multipotencial, que son los stem cell adultas, somáticas, o stem cell hematopoyéticos, que son multipotenciales. Estos son los stem cell que lo hablamos. El stem cell hematopoyético, en este caso, son autorreplicables, de diferenciación terminal,
presenta un CD34 positivo, lo que hace diferencial del resto de las células. CD38 es negativo. Constituye aproximadamente 0,1% de la masa ósea. ¿En dónde más se encuentra? En sangre del cordón de los pacientes, de los bebés, ¿sí? Y médula ósea en periodo empieza postnatal. Después de nacer ya se encuentra más en la médula ósea. La hematopoiesis ocurre con el nivel estromas, el célula mesenquial, ¿sí? En los nichos de la médula ósea. El donante, ¿sí? Puede ser a través de la sangre puede donar los pacientes, puede donar a través de una transfusión, como si fuese que está dando un donante sangre, una transfusión, sería dando un glóbulo rojo o una plaqueta, que puede ser halogénico, relacionado o no relacionado, que puede ser estos que sea parentesco o no parentesco, ¿sí? Además de la sangre, también lo que podemos hacer es autólogo, sería de su propia médula, ¿sí? Pueden estimular y sacar de la sangre por féresis, ¿sí? Y otros mecanismos es cordón umbilical y también se puede utilizar a médula ósea, ¿sí? De la sangre a la médula ósea. No requiere inmunosupresión post-trasplante, los singénicos, que son trasplantes de hermanos gemelos, ¿sí? Univitelina. No desarrolla injerto contra huésped. Este no desarrollo de esa enfermedad, injerto contra huésped, que había visto la foto de la LMC, no lo va a ocurrir. Pero, ¿qué es lo que me va a pasar? Graft and Best Host Disease. ¿Qué es lo que me pasa? Injerto contra enfermedad no lo voy a tener. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un trasplante? Intentar que el paciente tenga una médula ósea nueva, sin enfermedad, ¿sí? Y que esa médula ósea, si hizo un efecto en un injerto contra huésped, ¿sí? Que tuvo una enfermedad de injerto contra huésped, o un H, que lo llamamos, que ese H sea controlado mejor si la tiene, porque yo sé que va a tener este paciente injerto contra la enfermedad. Va a atacar esta médula, me va a atacar hacia la enfermedad que tiene, y eso existe posibilidad que entre en remisión completa. Por ende, hay pacientes que le puedo mandar trasplantes sin estar con libre enfermedad. Una pequeña enfermedad se la puede mandar a veces. Estos singénicos, que son gemelos en el donante, tienen mayor recaída, ¿sí? Porque no tiene este injerto contra leucemia, por ejemplo, ¿sí? Graft versus leuquimia. Menor mortalidad relacionada al tratamiento. Los halogénicos, ¿sí? Son donantes histoidénticos relacionados, ¿sí? Que son de hermanos principalmente. Donante mismatch relacionado en un solo antigénico, sería en 9 en 10 se puede dar, o en 10 en 10. Haploidéntico, que lo que son medios hermanos. ¿Qué significa? Este trabajo antes se dejó de utilizar en un momento porque daba mucho injerto contra huésped, mucha mortalidad de los pacientes. Actualmente se empezó a utilizar más de seguido, principalmente fueron los chinos que hicieron los últimos trabajos, que por la cultura que tuvieron, que pueden tener un solo hijo, empezaron a utilizar médula ósea de los padres, ¿sí? Que son 50% compatibles, ¿sí? Por ende, los pacientes pueden realizar. ¿Qué es lo que pasa? Más fácil conseguir un haploidéntico que un histoidéntico, porque es 50%. El sistema HLA, que es lo que habíamos del mismatch, es un antígeno leucocitario humano, ¿sí? Se observa a nivel de los leucocitos, principalmente. Está clasificado en clase 1, clase 2 y clase 3, perdón, clase 2 y clase 3, ¿sí? Que principalmente lo que nosotros más miramos es el clase 1 y el clase 2, ¿sí? Esto es lo que nos observa en el locus genético, codificador, función, distribución tisular y característica bioquímica. El HLA clase 1 y el clase 2 existen también una región de clase 3 que contiene un gen, sistemas, complementos de los factores de necrosis tumoral, ¿sí? Principalmente nosotros lo que miramos es clase 2 y clase 3. Dentro de la clase 1 tengo A, B, C. Dentro de la clase 2 tengo DR, DQ y DP.
Cada uno cuando nosotros nos informan a nosotros HLA clase 1A 21, por ejemplo, que son de baja definida o intermedia definida, ¿sí? De alta definida me tiran hasta el 545, son más específicos, los mismos que la B me tira más específicamente, más complejo, y esto es lo que nosotros buscamos, que tenga el A, B, C, DR, de Q, una compatibilidad cercano a 100%. La HLA, ¿sí? Clase 1 principalmente está formado de esta manera, que son la A, B y C, ¿sí? Reaccionan con los linfocitos T citotóxicos, la clase 2, DR, DQ, DP, por los helpers, los más donde se reacciona. El papel principal de la HLA para ver si tengo cuánta posibilidad de tener una reacción injerto contra huésped sería que no sea compatible y que tenga mayor complicación. Este es lo que ocurre principalmente en un HLA cuando nosotros investigamos, que acuérdese que el azul es el papá, celeste la mamá. Estos son el mecanismo que nos van dividiendo, se parte por la mitad y son distintos las formas que van apareciendo, ¿sí? Por eso hay dificultad de encontrar una compatibilidad en 100%, ¿sí? De los hijos. Sería aproximadamente una posibilidad de 25% nada más de conseguir un donante histoidéntico relacionado en la familia, ¿sí? A diferencia del haploidéntico, que solo necesito el 50%, es casi 100% de encontrarlo. Porque tengo los padres, la mamá, el papá, los hermanos o medio hermanos, muchas veces que en esta región la familia es más ensamblada, ¿sí? La nomenclatura del HLA se hace a través de las OMS, se ponen por locus, especificidad, cero principal, el grupo de alero, ¿sí? En esta manera no me informa. Este es un ejemplo que te informa un clase 1, B27 2.04. ¿Qué significa? Que tengo el locus B con una especificidad de B27 de la serología, ¿sí? Y con una especificidad mucho más compleja, cuando voy más profundo, es 4. Esto es lo que hablaba yo de intermedio, baja resolución, alta resolución. Cuando tengo un serológico, que lo más barato y lo más fácil de encontrar es A1, que es de baja resolución, lo que veo es A01, media resolución es A01 2.01 barra 0104N, ¿sí? De alta resolución, muchas veces me cambia principalmente el número del locus, porque no es lo mismo la resolución entre este, y en DEVE, donde estaba en 0.1, en realidad es 0.3, y eso hace que me define aún más la compatibilidad de los pacientes, ¿sí? Y el último solo se hace en Estados Unidos, no hay en Argentina ni en Europa. El intermedio sí existe en todo el mundo, pero de alta definidad no se lo hace en Argentina. Siempre se deriva hacia otro país. Cuando es 2 dígitos baja resolución, alta resolución para ver rápidamente son de 4 dígitos. Esto es lo que buscamos muchas veces, ver la posibilidad que tenga falla de injerto, sería el trasplante no me funcione, o la posibilidad que tenga de que el paciente me fabrique un injerto contra huésped, o GBH, lo que habla ahí, o H, ¿sí? El trasplante relacionado idéntico comparten el mismo alelo en todos los locus, no relacionado generando el match de alelos dependiente cuánto locus se considera para tipificar. ¿Qué significa este no relacionado? Que no sea de la familia, lo más sencillo. Se estudia estos 5 análisis del HLA para definir si son compatibles o no. Esta es una forma de ver, ¿sí? El match que tengo es 6 en 6. El paciente tiene A0201, 1101. El donante tengo un match de 6, 0201, perfecto, está perfectamente idéntico a este. Pero cuando yo le hago, ¿sí? Alta complejidad, o sea, me modifico aún más. ¿Qué es lo que pasa? Este paciente que estaba perfecto, igual que el anterior, empieza a modificarse, ¿sí? En este, por ejemplo, ya no tiene consideración, no son iguales, ¿sí? Acá ya tengo una alteración, o sea, tengo un mismatch de 8 en 10, por lo tanto tengo mayor posibilidad de hacer injerto contra huésped y que me falle el injerto, o sea, que el trasplante falle.
por ende no es un candidato, a pesar que sea 6 en 6 en este match que tenía, ¿sí? Cuanto más yo aumento la complejidad de este estudio, más posibilidad de ver estas alteraciones y más posibilidad de decir, bueno, va a funcionar, no va a funcionar, ¿sí? La incompatibilidad de mismatch, ¿sí? O la falta de compatibilidad en 10 o 9, ¿sí? En 10, ¿sí? También lo que buscamos es injerto contra huésped, pero también pensamos en el futuro que cuanto más injerto contra huésped tiene, más injerto contra enfermedad, ¿sí? Por eso es muy difícil decir, bueno, hasta dónde le dejo, hasta dónde le doy. ¿Cómo selecciona un paciente? Tiene que estar en buen estado de salud, sin condiciones, comodidad en nada, HB negativo, historia, examen físico sin ninguna enfermedad ni tatuaje reciente hecho, historia obstétrico, por qué motivos la embarazada o la mujer multípara no son donante ideal, porque tiene presentación de múltiple antígenos cuando está el bebé en la panza, antecedente transfusional, el test de embarazo, lo que se solicita siempre a una mujer, ¿sí? Laboratorio de rutina, de lo común, hepatograma y todas las cosas básicas, más coagulación. La tipificamos el HLA, que esto me puede tardar unos 30 días, ¿sí? Luego se hace estudios hematológicos, hemoterapia, ver algunos grupo ABO, si tiene algunos antígenos pequeños, electrocardiograma, evaluación cardiológica y una radiografía de tórax para descartar infecciones pulmonares, ¿sí? Potencialmente lo que me transmiten son enfermedades infecciosas como virus, bacterias, parásitos, hongos, pirones, desorden congénitos, deficiencia enzimática, perdón, hemoglobinopatía, también me puede producir, desorden adquiridos, enfermedad autoinmune, neoplasia hematológica o neoplasia no hematológica, lo que podemos transmitir cuando trasplantamos a un paciente, ¿sí? Donante relacionado principalmente la infección del HIV y el HTLV1. Congénitas son la talasemia mayor, deficiencia de inmunidad combinada, cualquier neoplasia maligno, sauna in situ, se la puede, ¿sí? Ser donante. Donante no relacionado, principalmente son las infecciones, enfermedades genéticas, malignas, cualquier índole, embarazos, son cosas que decir, bueno, no daría condiciones para donar a un paciente, ¿sí? Los cordones, ¿sí? También puede producir infecciones como gram positivos, negativos, alguna enfermedad genéticas que traiga al bebé que nunca fue diagnosticados, alguna enfermedad maligna también me la puede producir, ¿sí? Contraindicación relativa para donantes relacionados, infección para hepatitis B, hepatitis C, malaria, últimos 3 años, priones o parvovirus, talasemia menor, enfermedad de Gaucher, nunca le van a decir gaucha a los franceses o a los porteños, ¿sí? Carcinoma de piel, recaído, infección con priones, infección graft post-colecta, malignidad, carcinoma de piel, recaído, son una relativa contraindicación, ¿sí? La hepatitis y la hepatitis C, si está bajo tratamiento de antirretroviral para la hepatitis B, carga viral negativa, podría ser un candidato en caso que no la tenga para darlo, igual que la talasemia menor, la enfermedad de Gaucher, ¿sí? Infección para todo tipo de donante, la Epstein-Barr, citomegalovirus y toxoplasmosis son de la mano. Después tengo otras, elección múltiple, si tiene citomegalovirus positivo o negativo de donante o del dador, también juegan el juego. La compatibilidad AO también lo que nosotros buscamos cuando hacemos un recolecta, ¿sí? Porque es mejor que tenga una compatibilidad AO que la incompatibilidad. El sexo nos ayuda muchísimo para ver el injerto contra huésped, para controlar, porque existe paciente masculino que está trasplantado con una médula ósea de una mujer. Es sencillo, yo busco el citogenético y va a tener mismatch, o sea, el tipo de hombre pero tiene un genético de mujer. O viceversa, una mujer con donante masculino, ¿sí? Va a tener siempre a nivel genético un XY. Eso ya nos dice que tiene la circulación de otra persona, o sea, él sigue estando, ¿cómo se llama? La médula ósea viable. La donación del cordón se hace al momento del parto, son ricas en stem cell, ¿sí? Son inmaduros, principalmente son pequeño volumen, ¿sí? Puedes tener una contaminación bacteriana, lo que dificulta, ¿sí?
Además, el extensor de cordón umbilical, por ser pequeños volúmenes, solo se puede donar a pacientes menores de 40 kilos. ¿Sí? Alrededor de 20 kilos a 30 kilos lo ideal, más que eso se tiene que usar 2 cordones. Eso hace que dificulte aún más de conseguir. Acá tiene la ventaja, ¿sí? Inmadurez del sistema inmune, por lo tanto menor injerto contra huésped, permite mayor disparcidad de HLA, menor volumen de CD34, menor gref injerto contra huésped, con igual menor gref contra leuquimia, ¿sí? Menor incidencia de infecciones. La desventaja del escaso volumen para recolectar, bajo número de bancos disponibles, o sea, son 2, 3 bancos, creo que a nivel nacional nada más que tenemos, ¿sí? O lo que saben recolectar también son pocos. La indicación de trasplantes, ¿sí? Algunas son estándar, otras son opción clínicas en desarrollo, generalmente no recomendadas en algunos casos. Enfermedades que tienen indicación, ¿sí? Muchas veces se ve por la edad del paciente, menor a 20, 24, 40 años, ¿sí? Intervalo entre el diagnóstico y el trasplante, menor a 12 o menor a 12 meses o mayor a 12 meses. Histocompatibilidad de hermanos, ¿sí? Para los trasplantes alogénicos, combinación de género, lo que yo hablaba del cromosoma X y del Y, masculinos y femeninos, elementos adicionales, ¿sí? Paciente más de 50 años, por ejemplo, esas cosas que van a tener que ir jugando y buscando quién los condiciona, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar? Tengo 3 potenciales que me pueden dar. Médula ósea, ¿sí? La extracción de célula hematopoyético se hace mediante punción biopsia de médula ósea o punción aspiración de médula ósea, seriada y procesada, filtrada y extracción de glóbulos rojos. Son difíciles de hacer, se debe hacer 100 biopsias de médula ósea. La médula ósea lo que hace es una sensación de extracción de la muela. O sea, imagínense lo que tengo que hacer 100 veces eso, ¿sí? Por ende, muchas veces se hace anestesia total. Sangre periférica es mucho más fácil, se puede movilizar con estimulante de colonia y se hace una leucoaféresis y tiene mayor concentración de CD34 comparado a la médula ósea. Actualmente se está utilizando mucho más sangre periférica por el costo, ¿sí? La sangre cordón umbilical también es un potencial lugar donde podemos conseguir CD34, pero dificulta el almacenamiento, el volumen es bajo, lo que tengo contra. El mejor hasta el día de hoy es sangre periférica, ¿sí? Porque es barato, es accesible para conseguir. Estos son los niveles de células que se encuentran en cada cosa, en cada tipo de donación. Bueno, la médula ósea, esto es lo que vemos cuando trasplantamos a un paciente, qué diferencia tengo en la salida del neutrófilo, en la salida de la plaqueta, la posibilidad de injerto contra huésped, leve o extenso, diferencia entre médula ósea y sangre periférica. El sangre periférica arranca más rápido, ¿sí? ¿Qué significa? Que en 14 días o 15 días ya tengo salida de neutrófilo, las plaquetas arrancó, a diferencia de las otras que duran más tiempos. Pero injerto contra huésped tengo más, acuérdense que tengo más linfocitos. Bien, la recaída entre uno y el otro, muchas veces se ve más la menor recaída para sangre periférica que médula ósea, y la sobrevida es mucho mayor paciente que recibieron sangre periférica que médula ósea, bolas recaídas. Por eso se utiliza más sangre periférica que médula ósea en este momento, y los kits ya no existen más y hay poca indicación absoluta de donante de médula ósea, que es aplasia medular. Es la única indicación en este momento de trasplantar a un paciente, ¿sí? Con sangre médula ósea. El resto se hace todo por sangre periférica. ¿Cómo nosotros los movilizamos esto? Con estimulante de colonia, siempre, ¿sí? Lo estimulamos para diversos donación, para halogénicos, ¿sí? No relacionados y autólogos. Para los autólogos también, que son su propia sangre, su propia médula, para trasplantarse, ¿sí? Bueno, esto es la recolección, cómo se hace, cómo la tenemos, los efectos adversos, lo que tienen cada uno, serología que debemos utilizar pretrasplantes para los pacientes, ¿sí? Muchas veces solo el HIV no nos alcanza y tenemos que buscar el P24, herpes simple, herpes zóster, huidal, hidatidosis, Hudson, toxoplasmosis, Chaga, BL, Epstein-Barr, monotes,
Son muchísimas serologías que tenemos que pedir pre-trasplante al paciente y al donante, ¿sí? Medida de control, higiene personal, principalmente los honguitos inguinales, intradigitales, los dientes, ¿sí? Debo tener un centro con un filtro EPA, con flujo laminar, la dieta bien cuidada, cuidado de los insumos, reducción del número de procedimientos invasivos, al paciente le veo como si fuese una burbuja de cristal, lo tengo que entrar casi camuflado a veces, a los pacientes están muy bajo la defensa, o con lavado de manos, cada rato que entramos tenemos que sacarnos los billutería, los anillos, las pulseras que nos encanta a la mujer, el reloj en los hombres, se debe sacar para entrar, lavarse la mano y recién examinar a un paciente. Ideal el testocopio que se utiliza que sea solo del paciente, no de compartido que tenemos siempre colgado en nuestros cuellos. Si venís con guardapolvo de las otras habitaciones, tenés que sacarte guardapolvo y entrar con la ropa de la calle, que la infección de la calle es mucho menor comparado a la del nosocomio. Son ciertos cuidados que nosotros debemos hacer para los pacientes trasplantados, ¿sí? Muchas veces se tiene que utilizar profilaxis para citomegalovirus para los pacientes, principalmente cuando tengo un donante positivo y el receptor es negativo, ¿sí? Esas son todas las profilaxis que utilizamos. El régimen de trasplante se hace de esta manera. Régimen de condicionamiento que se hace día 5, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. El día 0 donde yo le transfundo la médula ósea, con una transfusión lo que se hace, que es el día 0, y posteriormente se empieza a encontrar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El régimen de condicionamiento es en realidad crear espacio, inmunosuprimir, erradicar la enfermedad de base, para eso nosotros lo hacemos. Varias opciones tengo, irradiación corporal total, o sea, le da radioterapia en todo el cuerpo, quimioterapia alta dosis, droga inmunosupresores, ¿sí? Hay varios esquemas, lo que figura acá, ¿sí? Estos son las radioterapias. Se puede hacer en forma intensiva o de baja intensidad, ¿sí? Se usa merfalam, fluoramina, ¿sí? Antitimoglobulina, son drogas mioablativos, ¿sí? O intensidad reducida, lo que hablaba recién, ¿sí? Para los pacientes. La toxicidad que puede producir para los condicionamientos son gastrointestinal, renal, hepática, pulmonar, cardíaca. Esto me asocia a la mortalidad, a los trasplantes. La mayoría de las reacciones, infusión, precursor, reacción adversa inmediata son sobrecarga de volumen, cuando yo le voy transfundiendo, ¿sí? Bradicardias, náusea, vómito. Mediatas son disfunción renal por hemólisis o por mezcla de crioprotectantes, ¿sí? Son las protecciones que le damos para que no se eliminen las CL-134. El homing, ¿sí? El Grafmen, que es lo que habla cuando tiene salida. Cuando se habla que tiene salida del paciente, cuando tiene más de 500 granulocitos o 500 neutrófilos, más de 50.000 plaquetas, hemoglobina más de 10. Bueno, estas son una enfermedad falla de injerto, lo que se ve. Muchas veces nosotros lo que hacemos es suprimirlo la inmunidad para ver si mejora, buscar las infecciones, rever si la tengo que hacer nuevos trasplantes. Las complicaciones de trasplante, lo más difícil de ver realmente, que son régimen preacondicionamiento, tengo toxicidad por radio, quimioterapia, infecciones, porque le bajo la defensa, acuérdense, insuficiencia renal aguda. Para el trasplante, la toxicidad, sobrecarga de volumen, insuficiencia renal aguda, arritmia, ¿sí? Y luego nosotros dividimos del 1 al 100 y más del 100. Principalmente en 1 al 100 las fallas que tengo, las complicaciones son la falla de engraftment, no tuvo buen engraftment, injerto contra huésped agudo, ¿sí? Infección asociada. Post más de 100 días, la mayoría son injertos contra huésped crónicos. Esa piel, la que mostré en la foto, es un crónico, o sea, un injerto contra huésped crónico. ¿Sí? Eso es la parte de trasplante de médula, se dice todo rapidísimo, pero ¿a quién nosotros le indicamos el trasplante de médula ósea? Esta parte no la escribí, le digo verbalmente, después si quiere le paso por mail cuando me pidan. El trasplante autólogo se hace paciente con mieloma múltiple, jóvenes, menores de 65 años o más de 65 años, sin comorbilidad y que estén por debajo de 70 años. Para el linfoma de Hodgkin, primera remisión completa, se la puede hacer,
¿sí? Cuando una recaída posterior, pero una segunda remisión completa, perdón, ¿sí? Se hace un autólogo. Si me falla, se lo hace trasplante halogénico, relacionado o no relacionado o haploidéntico, ¿sí? El linfoma no Hodgkin sigue siendo el trabajo más demostrado, es autólogo. Se puede intentar en paciente muy joven, caída, un trasplante autólogo posterior a segunda línea de quimioterapia, ¿sí? Se puede hacer no relacionado o relacionado al halogénico, pero con una toxicidad muy alta. En las leucemias agudas, ¿sí? Dependiendo el riesgo del paciente, de alto riesgo, en la mayoría se hace un trasplante post-remisión completa o post-inducción, ¿sí? Si yo le saco la enfermedad, desapareció, ya la trasplanto para que no se me recaiga el paciente, ¿sí? La trasplante que se prefiere es halogénico, relacionado o no relacionado, y en los últimos años están cada vez más incidencia de hacer trasplante haploidéntico. ¿Por qué motivo? El costo es mucho más barato, el donante tengo a mano, ¿sí? Para conseguir un donante no relacionado, en promedio más de 3 a 6 meses me cuesta en conseguir en Argentina, ¿sí? Eso 3 meses es mucha espera para muchos pacientes, ¿sí? Después, en la leucemia aguda, ¿quién también se puede trasplantar? Los pacientes recaídos a primera línea, ¿sí? Post remisión completa con segunda línea de quimioterapia o tercera línea de quimioterapia, ¿sí? A esos pacientes la mayoría se hace trasplante halogénico o haploidéntico. Nunca uso un autólogo, porque su propia médula ósea ya es enferma. Hay pequeños clones de leucemia aguda, por ende no es lo ideal trasplantar su propia médula. Sí se puede hacer como puente hasta que llegue el resto de las médulas, ¿sí? Es difícil, es costoso, es mucho más agresivo, pero en algunos casos se utilizaron autólogos para leucemia mieloide aguda o linfoblástica aguda hasta que llegue el haploidéntico, no relacionado. Después, muchas veces lo que más nos complica a nosotros es la toxicidad que produce el trasplante, realmente es altísima, ¿sí? Por ende, no a todos nosotros le trasplantamos. Y hay otra enfermedad que tengo que trasplantar, es la aplasia medular, talasemia mayor, ¿sí? La falciforme también es una de las indicaciones cuando es grave, son una indicación de trasplante. Después existe trasplante autólogo de médula ósea, paciente con cáncer sólido, no demostró mucho beneficio, pero se suele hacer cuando se hace alta dosis de quimioterapia para que se vacía la fábrica, como para ayudar a consolidar la enfermedad, sería. Pregunta hasta ahora, el martes creería yo que doy la clase, lo que viene una pregunta que había ahí, colgadas son todo el módulo 6, que sería leucemias agudas, leucemia crónica, leucemia linfática crónica, perdón, signos linfoproliferativos crónicos, gamapatía monoclonal, que ahí le voy a poner mielomas en gas y amiloidosis. Creo que con eso ya termino todas las clases que me toca a mí. Realmente voy hablando con el doctor Miguel para ver si la doctora le puede adelantar el viernes o se pasa directamente al viernes. Yo igual le aviso por mensaje, por mail, a los chicos, a los que me mandaron mail, yo lo tengo regendado, lo mando, ¿sí? Y a un compañero mío que lo tengo por Face también lo mando, pues lo conozco hace años, así que le aviso cualquier cosa, ¿sí? Chicos, gracias por hoy, perdón el quilombo. ¿Sí? Gracias, doctor. No, Sí, la muchas gracias a escucho. usted, doctor. Hay una consulta ahí. Que se le hace Sí. trasplante autólogo, mieloma múltiple. ¿En qué casos dijo? En los Mayores, pacientes, ¿cómo dijo? ¿quién sería? Pacientes menores de 65 años, ¿sí? Que haya tenido post-remisión, primera remisión, la puedo trasplantar, ¿sí? ¿Para qué? Para que me recaiga más tarde, ¿sí? O la segunda recaída la puedo trasplantar de vuelta a un autólogo. A menores de 65. Más de 65 años, ¿sí? Que no tiene que tener comorbilidades y tiene que ser menos de 75. O sea, no puede ser 75 años, ya no lo puedo trasplantar. O sea, un score de fragilidad bajo para más de 65 años, yo la puedo trasplantar.
Muchas gracias, doctor. No, por favor. Gracias, doctor. Chao. No, nos vemos. Cuídense, por favor. Buen fin de semana. Desconecten el video, por favor, si no quieren que le vea las caras, ¿eh? Chao, muchas gracias. Cuídense, chicos.